¿Y el negocio del agua industrial? Bueno, pues esto es agua industrial. Así es como funciona, de eso he estado generando luz, la fábrica de la luz, que hablábamos hace un momento, y fijaros como una forma tan sencilla han estado, con esta entrada del agua, con una corriente de agua, se mueve la turbina, el generador y transforma la energía en electricidad. Todo el mundo sigue utilizando el agua, no hay ningún problema, no hay ninguna evaporación, y esto es poder. Y ahora, desde hace cosas, sobre todo de los últimos 3 años, por parte de los ecologistas se están obligando a eliminar las presas para que los ríos fluyan, que yo no sé el daño ecológico que se está haciendo con eso, porque tenemos presas que han estado 100 años, que de repente llegar y para que el río fluya, eliminar una presa donde estaban en verano, que sabemos las altas temperaturas, los peces y mucha fauna se refugia ahí. Si yo quito esa presa, me estoy obligando porque eran antiguas, hostia, pues ponlo a funcionar. Si esto es antiguo, mejóralo, que además una turbina es muy barata y el generador menos, y puedes generar luz y podríamos autoabastecernos. ¿Por qué no se está apostando por eso? ¿Por qué? Porque hay que eliminar que seas autosuficiente. Esto en muchos de los pueblos a nivel nacional, y nosotros que vamos por todo el país, bueno, pues llevamos también el caso Rico Gallo, ahora mismo están diciendo que las presas están vacías porque han turbinado Iberdrola. Rico Gallo ha vaciado totalmente la presa, la está totalmente vacía porque han generado luz, han vertido al mar, al Atlántico. Pero si tú llegas y lo haces de una forma ordenada, que hubiéramos generado luz, pues como hemos tenido, o sea que no se hacen las cosas bien en este país, como hablábamos antes, la capacidad que tenemos de autodestruirnos, no lo destruimos nunca. Las plantas embotelladoras, esto también es uso de agua industrial, vosotros lo tenéis aquí muy cerquita, tenéis Lanzarón, Grupo Danone, Turca, Grupo de Gin, Grupo precisamente de Aquabona. Y es que el negocio de las bebidas, como os he explicado, pues es muchísimo dinero y muchísimo poder. Y aquí, por ejemplo, la Sierra de Guadarrama ya pertenece, esta montaña maravillosa pertenece al Grupo Pascual. Pero es que el pantano de Cijara, ¿lo conocéis en Extremadura? Pues el pantano de Cijara es Acuarel, el agua Acuarel pertenece ya también al Grupo Nestlé. Todo ese pantano que es impresionante, pues todo eso se está embotellando ya para meter. Por eso el agua buena se está metiendo en botellas y el agua mala, pues y bueno, pues lo he traído para que sepáis que Danone, que es el dueño de toda esta montaña maravillosa y que lleva ya desde hace mucho tiempo, y además que sabéis que Lanjarón está calificada como la fuente de la vida. Es el castillo de Calahorra, ¿no? Es el castillo de Calahorra. ¿Quién tiene el poder del control del agua? ¿Voy muy deprisa? Porque no sé si os está pareciendo interesante sí, o... sí. Bueno, pues esto es el poder. Las confederaciones. O sea, conseguir una placita en una confederación, olvidaros ni de futbolistas, ni de entrenadores, ni de... O sea, una placita en una confederación es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Para ti, para tu churri, o la querida, o el hijo, o el cuñado, o el primo. Y es que esto, así es como está dividido ahora mismo, las diferentes confederaciones, tanto pues Miño, sí, Cantábrico, País Vasco, Duero, fijaros el poder. Pero vosotros estáis en una zona guarrete, que es que no han salido nunca mucho porque hay mucho interés, y ha habido mucho poder y muchas tierras por intereses internacionales, porque lo siento, pero desde la Pepa, en la zona de Cádiz y toda esta zona siempre ha sido una zona bastante a la hora de tierras, y de hecho, bueno, pues tenéis aquí en Maro, ¿cómo se llama la familia que tenemos ahí? Lo de la Ginebra, ¿qué pasa con los de la Ginebra? O sea, estamos hablando de familias muy poderosas y de mucho dinero. Y siempre esta zona, fijaros cómo puede ser que de repente tu cuenca tiene sequía, no tiene sequía, se calcula el agua, ¿cómo se calcula el agua? ¿Cómo el agua sabemos que no ha pasado la vida? Porque, a ver, un acuífero, un río, no es un vaso de cristal. O sea, nunca sabemos si de verdad, por mucho yo me encantaría de verdad a mucho ingeniero y a mucho técnico meterlo en la cárcel, porque ¿cómo puede ser tan sinvergüenza de llegar y decir que mi acuífero está esquilmado o está vaciado? Cuando yo no sé, por ejemplo, en Huelva, qué frontera tiene el agua y cómo has calculado que de verdad ese acuífero está vacío. Y más cuando los números los estás paseando, como vamos a ver. Y es que, bueno, fijaros, más o menos por colores, ¿vale? Estos son los precios que ahora mismo, bueno, esta diapositiva tiene ya como 6 años, pero bueno, más o menos para que os hagamos una idea, porque esto de la pandemia ha sido un poco caótico. Pero fijaros los precios que están empezando a tener ya el agua a nivel de boca.
que también es la siguiente baja, es precisamente con el agua agrícola. Porque precisamente en la zona donde estáis es una zona muy cara por el control que se está haciendo precisamente a la hora de llegar y de distribuir, porque fijaros, aquí Aqualia, de las grandes empresas, más esas se están haciendo con el control precisamente de esa gestión, pero no solamente de la gestión del agua de boca, sino también con el agua industrial y con el agua agrícola. Y es que aunque se habla siempre del trasvase Tajo Segura, trabajase de Tajo Segura, vamos a ver, el trasvase Tajo Segura, la idea, de hecho nosotros estuvimos la semana pasada en el Salto del Molaje, es aquí, que es impresionante, la verdad que si alguna vez vais, subir las 2000 y pico, ¿cuántas escaleras son? 1500 escaleras, subes una montaña. Yo la bajé muy contenta, pero luego cuando habíamos dejado el coche, que lo habíamos dejado arriba y tuve que subir, casi me muero. Porque fue como de, bueno, pues estos tubos, que es uno de subida y otro de bajada, abajo lo que produce es energía. Ese es el Salto de Molaje y lo que es esta tubería, está todo el tiempo haciendo el circuito, está generando la luz, pero a la vez luego ese agua se lleva a lo que es... ¿Habéis estado alguna vez en Cieza? ¿Habéis estado en el Azul de los Ojos alguna vez? ¿No? En Murcia. En Murcia. En Calasparra. Sí, esa Calasparra, Comilla. ¿Has estado? ¿Has visto cuando llega el agua que llega allí al Azul de los Ojos, que es como una garganta, es enorme, y de repente aparecen dos tuberías, que es un muro, y aparecen dos tuberías, una que va a Lorca y otra que va a Alicante del Norte. Y de repente se queda sin agua. Aparece un hilo. Desaparece totalmente el río. Bueno, pues esto cuando se diseña en la época de, bueno, pues en la última ya de Franco, la idea era buena y era, a mí me sobra agua supuestamente arriba, vamos a llevarla a otras zonas que la pueden necesitar. Pero que muere Franco y resulta que cuando llega el agua que llega allí, resulta que la han estado repartiendo, se le han estado apropiando ese beneficio entre cuatro. Entonces es preocupante y es muy doloroso ver a agricultores muy mayores que llegan y cuando tienen que regar, que tienen el riego por el riego que es el riego tradicional, a lo mejor les ponen a regar a las 2 de la mañana porque quieren que abandonen el riego tradicional para que se vayan al goteo. O cómo les putean, para llegar, perdóname la expresión, pero sobre todo porque quien ha controlado todo este tiempo, todos esos caudales y esas concesiones, pues este modelo es lo que se ha implantado y se está implantando a nivel nacional. ¿Qué ocurre? Que ellos, esos expedientes, ya llevan como 30 años de adelanto. Entonces, ellos mismos, y por ejemplo en el caso de Alcantarilla, ya hay comunidades de regantes que por deuda de agua les pueden embargar y subastar sus bienes, porque eso es otra cosa que luego vamos a verlo con vuestros estatutos de Algarrobo, y como una deuda de agua, porque en España solamente hay 5 personas que te pueden quitar los bienes por una deuda. Un juez, el agente recaudador ejecutivo de Hacienda, de la Seguridad Social, de un ayuntamiento y el agente recaudador ejecutivo de una comunidad de regantes o de la Confederación. Y esas 5 personas, sin pasar por un juzgado, te pueden quitar tus bienes. Y una deuda de agua está dentro de ellas. Y la deuda que se está generando por las modernizaciones del regadío están empezando a activar eso. Y es muy, pero que muy grave. Y el trasvase, o los trasvases que se están activando, porque solamente se habla del trasvase Tajo Segura, porque la única intención que hay y la única pugna que hay es hacerse con el control de esos caudales. El trasvase Tajo Segura, me han dado mucho por culo los ecologistas, realmente lo que se estaba haciendo es ¿por qué vamos a dar gratis algo que lo podemos negociar y nos lo vamos a repartir entre todos? Ha sido simplemente una trama de clanes. Y de hecho, está PAGE, están allí diferentes comunidades, porque quieren controlar esas concesiones, esos que pues, fue el memorándum, y por eso todas estas autopistas del agua, que son las que se están diseñando, porque el banco del agua necesita que esos flujos de agua, de hecho, hace poco ha habido un problema con el tema de la Almanzora, que están haciendo que querían trasladar un montón de agua que venían de la zona de Murcia, y que a las últimas horas se ha parado. Es que precisamente el Júcar Turia y del Júcar Vinalopó pues están ya conectados esos caudales. El primer trasvase que se hizo de venta de derechos de agua fue también en la finca de aquel abuelo de mi abuelo, que luego llegará un juez, que fue entre el Canal de las Aves y la Mancomunidad de Taimilla. Que yo no sé si por cosas del azar o por cosas de la vida, pues me ha tocado vivir situaciones en las que yo vi como en la finca de allí de Aranjuez, pues no regamos,
hectárea, y a la vez podía ponerlo de secano, que encima cobraban la paga. Aquellos 4 años que se vendió ese agua, pues fue una auténtica fortuna. O sea que aquí la Mendalineta se le ocurrió preguntar que qué pasaba con las eras por muchos de los terrenos que no se pagaban bien los terrenos, y bueno, aquella noche apareció mi coche con los cristales rotos por haber preguntado. Pero bueno, son cosas que en directo que tienen allí, porque tened en cuenta que con el tema del agua se mueve muchísimo dinero. Bueno, luego voy a contar a vosotros que ya no se sucede. ¿Qué está ocurriendo en la comarca de la Xarquía? Bueno, pues aquí tenemos, además del mapa hidrológico, que se están calculando, porque hemos visto antes que estábamos en una zona que precisamente esa cuenca mediterránea andaluza, pues precisamente no está dentro de una confederación como tal. Entonces tienen que, como no se han hecho bien los números y no se han hecho bien los trabajos, pues ahora venimos con pasa con los alumnos, venimos con las prisas. Entonces, bueno, pues se están cuantificando y se está haciendo todo deprisa y corriendo porque los planes hidrológicos que acabamos de cerrarlos hace cosa de unos meses, bueno, hecho el borrador, los ha aprobado recientemente y bueno, pues ya está impugnándose. Claro, vuestra zona, fijaros, también son cuotas de poder y hay que controlar ese agua, hay que controlar esas zonas de producción porque aquí tenemos una zona, y vosotros lo conocéis muy bien, tiene muchísima riqueza de producción, además de sol, porque también el agua de boca para toda la zona que está de urbanizaciones y la zona bueno, precisamente también de producción de uso industrial, pues vuestra zona es muy caliente porque no han entrado, están ahora mismo, hay una pugna de bandas para hacerse, y personalmente no se diga así, pero lo siento por los que me están grabando, me están viendo, pero que son pugna de bandas para llegar a hacerse con el control. Y precisamente estáis en una zona muy, pero que muy de mucha conflictividad por ese bandas. Y es que, bueno, pues el plan Guaro, que empezó en el 89 y que supuestamente es el plan de general de transformación de la zona regable del Guaro, pues tendría que haber estado con toda esa, pues ese avance, pues vosotros lo conocéis bien. ¿Cómo está la cosa? Así, ¿no? En Barcelona. Bueno, y aquí la cueva, tanto la cueva como Solano, Seco y toda esta zona que tenéis aquí, cómo se están haciendo estas tuberías, pues es que ese es el objetivo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo como se tenía que haber hecho de una forma pausada, pues se está haciendo de forma traumática y además todo el mundo ahora quiere pillar. Como la Audiencia Nacional ya no está por Marbella, pues ahora viene con las cosas. Y es que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el anuncio del 27 de noviembre de 2019, la Comunidad de Regantes del Valle del Río de Vallemarrosa, pues sobre la convocatoria de la Asamblea Constituyente de la Junta Central Regantes de Xarquía. ¿Cómo estáis con esto? ¿Al final se ha constituido? Todavía no. No, vale. ¿Qué significa? Pero se constituirá. Vale. ¿Qué problema tiene y por qué están como locos para constituir una Junta Central de Regantes? Una vez que se constituya ese ente jurídico, lo que va a hacer es absorber y eliminar a todas las comunidades de regantes históricas. Y es que ese organismo va a controlar todo el poder y todo el agua. Muchas veces sabemos cómo funcionan las comunidades de propietarios de nuestras casas, que muchas veces nadie vamos a las reuniones y al final, bueno, al principio se empieza la gente con mucha ilusión, pero luego al final acaban desapareciendo y yéndose a esas reuniones. Pues toda la obsesión que hay por parte de los fondos de inversión y de las empresas que están detrás del control del agua es precisamente que los agrícolas, los agricultores, se vayan constituyendo en juntas centrales de regantes. Vale, entonces, el problema es que yo aquí en el año 2019, la única información, bueno, esto se hizo en el 20, pero claro, se han estado intentando, sobre todo en época de pandemia, que se constituyeran. Entonces, fijaros, la comisión redactora, la adopción de los acuerdos y la redacción de los estatutos, según nuestra Constitución, nadie te puede obligar a pertenecer a una asociación si tú no quieres. Y eso las confederaciones y el ministerio se lo salta por ahí. Porque llegan y dicen, es obligatorio, ya no te puedo, porque una vez que tú entras, si no generas oposición, es para siempre. Porque nadie ha impugnado nunca el hecho de estar constituidos y estar metidos dentro de una institución de este calado. Y esto hay que tener mucho cuidado con ello, tanto por el desarrollo de nuestra producción, como la de general de nuestros pueblos, como toda la producción que pueda tener a nivel industrial. Porque una Junta Central de Regantes luego se va a convertir en una Junta Central de Usuarios.
Y entonces en el uso de agua, en los usuarios, se dan los tres tipos de uso de agua. Es que es la siguiente mutación. Vale, en la muñeca de Granada, el edicto sobre la ejecución de los estatutos, pues también en la muñeca la habéis tenido, esto fue el día 9 de noviembre, que también hubo otro aviso, y se ha estado también, bueno, pues fijaros, aquí la Junta Central de Usuarios, la Dirección Verde, CATE, y el reglamento del jurado de riegos de la Junta Central de los Ríos, pues todo también, que afecta también a esta otra